Hola, soy Eladio González, bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. En el programa de hoy estaremos hablando sobre dos temas que van a mover bastante las piezas en la Cámara de Diputados en los próximos meses. El primero es un debate en torno a los alimentos procesados y la entrada en vigor a partir del 1 de octubre del nuevo etiquetado. De eso hablaremos con Octavio Ortega y Puri Lucena, ambos colaboradores de Expansión, pero antes les dejo con una entrevista a Sara Snap para discutir sobre los temas pendientes en la legislación sobre la cannabis en México. Comenzamos. Después de varias prórrogas para aprobar una legislación sobre el cannabis, el Congreso mexicano deberá hacerlo el próximo 15 de diciembre. Esto sin duda detonará una industria que, según los expertos, tiene un alto potencial en el país. Se estima que 500,000 personas están relacionadas con la cadena de producción de esta sustancia en México, que genera entre 15,000 y 27,000 toneladas de producto anualmente. Para 2028 se calcula que el mercado de la cannabis nacional alcance un valor de 2,000 millones de dólares. El 67% de este negocio se quedará en la industria farmacéutica, 33% en productos de uso recreativo y menos del 0,1% en su aplicación industrial. En octubre de 2019 había 549 marcas registradas relacionadas con el cannabis en el país, lo que nos coloca en tercera posición después de Estados Unidos y Canadá. La inminente regulación de esta industria en territorio nacional impulsará oportunidades de emprendimiento y transformación económica y social. Al menos así lo ve Sara Snap, nuestra invitada de hoy, que es experta en política de drogas y fundadora de la organización de investigación Instituto RIA. Ella es politóloga por la Universidad de Colorado en Denver y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Lleva su trabajo a organismos y foros internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Entre 2014 y 2017 formó parte del Secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas, donde se enfocó en la estrategia en América Latina. Sara es un referente a nivel nacional y regional para el impulso de políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sara, en el contexto de crisis económica actual provocada por el COVID-19, pues el impulso al emprendimiento, ¿no?, la generación de empleo, incluso aumentar los ingresos públicos por un sector que ahora se vuelva legal, parece todo muy positivo, ¿es así? Sí, sin duda una regulación justo para hacer frente a esta crisis económica y generar empleos formales sería muy bienvenido para el país. Además de que ya en Canadá y en algunos otros países han empezado a hacer estudios con CBD, que es uno de los más de 100 cannabinoides en la planta de cannabis, que el CBD puede ser útil en evitar o disminuir que el COVID puede entrar a tus pulmones. Entonces sabemos que con una regulación tendríamos varias aplicaciones que podrían ser útiles durante este periodo de transición, este periodo de crisis de salud y también una crisis económica. Además de que dijiste varias cifras que son muy importantes, pero en realidad no tenemos cifras claras ni de cuántas personas están involucrados en el mercado actualmente ilegal, cuántas de esas personas podrían y quisieran transitar a un mercado legal, que eso es la esperanza, creo que de todos en este país, y además, cuál sería el valor real en México. Usamos mucho diferentes cifras que sacamos de Estados Unidos o de Canadá y los intentamos aplicar a México, pero en realidad tendríamos que empezar con una base al principio y de ahí ir construyendo. Y solo diría que sin una regulación no llegaríamos a esas cifras para el 2028 que habías mencionado. Entonces, ojalá que las y los senadores están escuchando y que ellos empiezan a hacer su trabajo en discutir y aprobar el dictamen que está en el Senado actualmente. Como dices, las cifras no son más que aproximaciones, pues no se tienen cifras reales de
toda esa producción informal, incluso ilegal, pero se calcula, se estima que México puede ser el segundo mayor productor mundial y sin duda el primer exportador de este producto a los Estados Unidos. El potencial económico que eso tiene para este país, si eso se llega a legalizar ahora en diciembre en la Cámara de Diputados, pues puede ser enorme, incluso detonar un sector, una industria como es el campo mexicano, pues que necesita, ¿no?, de ese impulso y de ese apoyo en estos momentos, ¿no? Ay, sin duda. Creo que es importante resaltar que actualmente México es el segundo país productor de cannabis en el mundo. Después de Marruecos, y esto es toda una producción ilegal. Eso significa que las personas que participan en el mercado no tienen ningún derecho, las personas no tienen un trabajo formal, más bien están muy alejados a la posibilidad de acceder a servicios públicos, y además el Estado no está recaudando ni un peso en impuestos sobre todo este mercado ilegal, y por parte de las personas que usamos cannabis no tenemos no tenemos asegurado para nada la calidad de los productos que estamos comprando. Entonces, por eso es tan importante que el Estado asume control del mercado e intenta transitar este mercado ilegal en México, que es un mercado flexible, adaptable, vibrante, a un mercado legal donde se crea estos derechos, trabajos formales y una calidad de productos. Entonces, yo creo que cada día es más urgente que esto suceda. Como bien mencionaste, estamos en medio de un proceso muy emocionante, gracias a la jurisprudencia y el activismo judicial, me gusta decir, y el litigio estratégico en la Suprema Corte, que ahora ellos han dicho que tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar esta ley. Hay un dictamen en las comisiones de Salud, Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado, que ese dictamen ya fue aprobado en marzo, el 4 de marzo de este año, y ahora tendría que ir al Pleno, donde se tiene que desahogar las reservas, y después iría a la Cámara de Diputados. Si no hacen cambios mayores en la Cámara de Diputados, iría directo entonces al Ejecutivo para su firma y aprobación final. Y todo eso tiene que suceder antes del 15 de diciembre. Entonces, ellos tienen pocos meses realmente para abordar y aprobar este tema. Nosotros tenemos varias mejoras al dictamen que les hemos estado proponiendo y acompañando todo este proceso, y todavía hay tiempo desde nuestra perspectiva del Instituto RIA y de la Coalición Regulación por la Paz para asegurar que la justicia social forma parte de esta iniciativa. Porque creo que para muchos de nosotros aquí en México no es toda la parte económica, pero también es cómo puede tener el impacto social que requerimos como país para que sí tenga ese alcance y que puede formar parte de las muchas intervenciones necesarias en la construcción de paz. Sí, justamente me gustaría saber cuáles son esas mejoras que están ustedes proponiendo, ya que pues tenemos referentes, ¿no? Está el estado de Colorado en Estados Unidos, está Canadá, está Uruguay, perdón, y pues ellos ya tienen regulaciones a la industria del cannabis y ya han probado algunos de los, digamos, errores, ¿no?, que puede tener en su aplicación una legislación así. ¿Cuáles son esas mejoras que ustedes proponen, justamente? Sí, como bien dices, ya hay otras jurisdicciones que han tenido una regulación, y es importante notar que como en Estados Unidos todavía es ilegal a nivel federal, solo es legal para uso adulto en 11 estados y más de 33 estados tienen un uso medicinal. Es una gran oportunidad para México regular este mercado mientras ellos todavía no lo han hecho, porque eso nos deja aprovechar y consolidar nuestro mercado doméstico nacional. Eso es mi primer punto. Las mejoras que requieren el dictamen son varias. Para garantizar los derechos de las personas usuarias y reducir la corrupción diaria, cotidiana que sucede hacia personas que usamos cannabis, es quitar las multas excesivas que existen actualmente. Entonces, ellos tienen unas multas ahí de que si te encuentran consumiendo en la vía pública, te van a multar por más de 3 millones de pesos. Pues si ponemos eso en la ley, sabemos que lo más probable es que un policía entonces te va a extorsionar si te encuentra consumiendo en la vía pública. Entonces es muy importante que reducimos ese tipo de multa para que eso no sea algo que impulsa aún más
la corrupción que vemos y que sucede a diario entre autoridad y usuarios. También nosotros creemos que es muy importante que, por ejemplo, las asociaciones canábicas pueden empezar a funcionar desde el primer día y donde entonces tú vas y te registras como una asociación canábica y eso puede ser una forma de acceder a un mercado legal o a cannabis legal sin esperar la burocracia que se va a tener que crear para la regulación y la implementación. También nosotros estamos a favor de que se aumenta el porcentaje de licencias contemplados para las comunidades afectadas, para los ejidos, para las cooperativas, para las comunidades que en los últimos años han tenido sus cultivos erradicados por parte de la Sedena. Entonces, esos son algunos de los cambios que quisiéramos justo para garantizar derechos de las personas, usuarias y también para fomentar que las comunidades cultivadoras deciden participar en este mercado legal. Eso es una de las esperanzas. Hay varias cosas que se debería de rescatar y que siguen ahí en el dictamen que son buenos, que es la creación de un instituto, ¿no? De que sea un instituto aparte, sin el bagaje de otras instituciones gubernamentales que realmente puede impulsar esto como un mercado como dije, vibrante y lleno de posibilidades, en vez de ser una institución que está intentando estorbar, que ha sido un poco nuestra experiencia con diferentes instituciones del gobierno, principalmente COFEPRIS. Entonces, creemos que el instituto es muy importante. Creemos que las 3 vías de acceso también son importantes, el autocultivo, las asociaciones y el mercado regulado. Entonces, queremos asegurar que eso queda y no ha habido intentos de quitar eso. También nos gustaría ver un consejo ciudadano dentro de la Junta de Gobierno, porque creemos que es importante tener este balance, este equilibrio dentro de los ciudadanos, los pacientes y las instituciones gubernamentales. Y finalmente, algo que creemos que es muy positivo es que se crea este privilegio, estas acciones afirmativas hacia las comunidades cultivadoras. Ahorita está en 40% de las licencias de cultivo son para esas comunidades y nosotros sí los aumentaríamos porque entendemos que ellos son los que actualmente están cultivando. Necesitamos asegurar que en México se puede seguir utilizando las semillas, la genética que ya existe y de esa forma podemos consolidar lo que tenemos para después pensar en la exportación. México sin duda podría ser una potencia, ya es una potencia a nivel internacional, pero ilegal. Entonces es cómo lo transitamos de una forma cuidadosa, pero entendiendo que esto ya existe y que lo que necesitamos es alcanzar esas comunidades y no buscar que ellos tienen que estar dentro de un esquema que no funciona para ellos. Pues muchísimas gracias, Sara Snap, experta en políticas públicas relacionadas con las sustancias psicoactivas y fundadora de Instituto RIA. Sin duda será un tema del que seguiremos hablando los próximos meses y muy pendientes de lo que pasa en diciembre en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes los veo después de una pausa. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. México cumplió este lunes 200 días desde que se confirmó su primer caso del entonces nuevo coronavirus el pasado 28 de febrero. En este lapso se han acumulado más de 70.000 muertes y cerca de 700.000 casos positivos de COVID-19. A nivel global, México se encuentra en el 7º lugar en casos positivos y en el 4º en muertes acumuladas por esta enfermedad. De acuerdo con los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, entre las principales comorbilidades a las que se asocia una mayor mortalidad entre los infectados por el SARS-CoV-2, en nuestro país se encuentran la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo. De acuerdo con datos de la OCDE, el 73% de la población mexicana padece de sobrepeso, una de las tasas más altas de obesidad de los países miembros. Además, el 34% de las personas obesas sufre obesidad mórbida. Lo más trágico es el crecimiento de la obesidad infantil, la cual se ha duplicado en las últimas 2 décadas. En medio de la emergencia sanitaria, la atención está puesta sobre los problemas de salud de los mexicanos y hay varias propuestas legislativas para restringir la comercialización de bebidas azucaradas embotelladas y de alimentos procesados a niños.
En menos de un mes, los congresos de Oaxaca y Tabasco aprobaron reformas para prohibir la venta de estos productos a menores de edad, mientras que en otras 29 entidades se han formalizado o al menos anunciado planteamientos en este sentido. A nivel federal, diputados y senadores ya han presentado al Congreso 5 iniciativas de reforma que buscan establecer esta prohibición en todo el país. Ante la mala alimentación del país, la Secretaría de Salud apuesta por un paquete integral de 5 acciones que ayuden a la disminución de la obesidad, las enfermedades crónicas y la muerte prematura. Y esto incluye el etiquetado frontal de advertencia, el cual entrará en vigor el 1 de octubre. Por su parte, los organismos empresariales critican estas iniciativas, pues consideran que si se aprueban generarán afectaciones económicas en un momento en el que el país ya enfrenta una fuerte crisis, además de que perjudicarán la libertad comercial y fomentarán la informalidad. Para hablar de estas iniciativas del gobierno y su impacto económico en las empresas que forman parte de la cadena de valor de estos alimentos procesados, me acompañan en la mesa de debate de hoy nuestros compañeros Puri Lucena, editora de Empresas, y Octavio Ortega, coordinador de Expansión Política. Muy buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eladio? Hola, hola. Hola, Octavio. Hola, Puri. Octavio, explícanos cómo está la discusión ahora mismo en el Congreso de los Diputados y cómo ha sido en aquellos estados donde ya se aprobó esta prohibición. Así es, Eladio. Pues bien decías, esto empieza a avanzar, digamos, en el mes de agosto en realidad, pero tiene su antecedente desde diciembre del año pasado, cuando se presentó la primera iniciativa en Oaxaca. Quizá incluso antes, desde que este gobierno ofreció impulsar medidas de la salud, incluso cuando estábamos antes de discutir sobre la pandemia, esta discusión sobre el INSABI y la transformación del sistema de salud. Desde ahí, el gobierno federal empezó a promover iniciativas para beneficio de la población en cuanto al cuidado de la salud, sobre todo de los infantes. Esta iniciativa de ley, que bien menciona por su nombre, de protección a los derechos de la infancia, que fue aprobada en Oaxaca el 5 de agosto, y que se replicó en Tabasco, como bien decías, en realidad se incluye o está insertada hoy en día en el debate respecto de cuántos mexicanos han muerto y por qué. A la pregunta que se le ha hecho recurrentemente al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respecto de por qué en México los casos de personas fallecidas se han dado más que en otros países, más allá de la cantidad de casos por millar o casos por decenas de personas, es decir, la alta cantidad de muertos en México, el subsecretario ha justificado que hay una mala alimentación, la obesidad de los niños, la hipertensión, bien decías, y esta circunstancia ha apuntado, se mete en este discurso. El debate en este momento está, digamos, entrampado. Los panistas, por un lado, están bloqueando la iniciativa de las iniciativas que están presentadas, bien decías, están una cantidad de iniciativas en el Congreso Federal, pero quizá en este momento lo más importante no se está dando en el Congreso Federal, sino en los estados. Hasta el momento, la Ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua, Colima, Jalisco, Hidalgo y me parece que Veracruz también tienen avanzadas sus iniciativas para prohibir los alimentos ultraprocesados. Sí, correcto. Pues como dices, es un problema de salud pública, pero que ya tiene varias décadas y que en este momento se está usando de manera política. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que de repente están hablando de este problema para justificar una estrategia o, pues, ¿no?, los cuestionamientos que tiene lo que está haciendo la Secretaría de Salud para contener la pandemia. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Es correcto. El asunto es que no se debate de fondo se está utilizando como justificación para una situación respecto del asunto de la pandemia. La motivación, y creo que nadie podríamos estar en contra de que se cuide la salud de los niños, eso creo que está de lado, lo podemos dejar, todos estamos a favor de eso. Ya bien decías, se aprobó el etiquetado frontal en los alimentos.
Hoy en día ya lo vemos en los centros comerciales, en los productos, en las papas, en las galletas, en todo lo que conocemos como alimentos ultraprocesados, que son de los que todos conocemos en las tiendas. Ya vemos este etiquetado frontal. Entonces, el problema es que se está utilizando para justificar otra acción. Y lo más grave es que no va acompañada de otras políticas públicas de cuidado del sistema de salud. Es decir, sabíamos que antes de la pandemia se estaba cambiando o transformando, por ejemplo, este Seguro Popular y se modificó al INSABI, y entonces teníamos muchos pendientes antes para atender a la población de atenciones de riesgos vulnerables, gente hipertensa, etcétera, y la cobertura no era la necesaria. Entonces, echarle solo la culpa a los alimentos procesados es lo malo. Lo que sí se debe de hacer es ir avanzando, pero también ir cuidando quizá las otras aristas. Como dices, entonces se está demonizando una industria y además se está cargando contra los congresos locales. ¿Cómo lo ve la propia industria, Puri? ¿Qué dicen las cámaras industriales al respecto? Claro, aquí hay dos temas, ¿no? Una parte es el cuidado de la salud, desde luego que es importante, y sí es cierto que, sobre todo en México, hay un alto consumo de este tipo de productos y que hay que pues analizar y valorar. Otra parte es el tema de la información hacia el consumidor, ¿no? Cada vez más los consumidores son conscientes de que ellos también tienen que estar informados sobre qué están comiendo, de ahí que la mayor parte esté a favor, por ejemplo, del tema del etiquetado frontal. Pero justamente también lo que están comentando las cámaras es que en este momento en concreto, este tipo de normativas, por ejemplo, la de en el caso concreto de Oaxaca, ¿no? Que la Asociación de Pequeños Comerciantes estima que se perderían 100 millones de pesos cada día en ventas, justamente en un momento de pandemia que ya vienen muy golpeados, porque hubo también, pues ha bajado, no, el consumo de alimentos no ha bajado, pero sí han venido ya arrastrando ciertas circunstancias. Por ejemplo, también venían arrastrando el tema del desabasto de cerveza, que es uno de los principales ingresos también para este tipo de comercios. El tema de no poder vender ese tipo de productos para pequeños, para niños, sería otro agravante más a la situación económica que ya viene arrastrando el sector, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, en el tema del etiquetado frontal, que ya se viene trabajando desde hace tiempo, que ya, como decía Octavio, ya lo podemos ver en los productos que adquirimos en autoservicios o en tiendas. También está suponiendo un ingreso, o más que un ingreso, perdón, un costo extra para la industria, ya que tienen que estar reformulando productos, reformulando los ingredientes de los productos que están a la venta, y también no solamente el contenido, también el empaque, ¿no? Entonces todo esto va sumando a cuánto va a costar a la industria ese tipo de medidas, ¿no? Y como decíamos, no solamente es un tema de industria, también hay que tener en cuenta qué viene acompañado de esa medida, ¿no? Que es un poco lo que reclaman las empresas, más educación y mayor información para el consumidor, pero no solamente en el etiquetado, sino también en lo que viene detrás, ¿no? En cómo formamos a la gente para que puedan alimentarse mejor. Y bueno, esta industria no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de restricciones o a este tipo de impuestos, a este tipo de campañas políticas en bien de la salud de la población. Entonces, las propias empresas ya venían, ¿no?, haciendo un trabajo previo para reducir esa carga de azúcares, de sodio, de grasas. ¿Cómo están ahora mismo las empresas preparadas para este nuevo embate? Así es, esto no es un tema que haya empezado a surgir a raíz del etiquetado frontal, a raíz de que el año pasado se empezara a hablar de este cambio en la NOM 051. Las empresas ya llevan tiempo reformulando e invirtiendo para bajar los niveles de contenido calórico, de azúcar y, como dices, de sodio y de grasas en sus productos. Se vio muy fuerte a partir de 2014 con la implementación del Impuesto Especial de Producción y Servicios, el IEP, y en la última década, según datos de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos, 30% del portafolio de las refresqueras ya ha tenido esta reformulación. Y las refresqueras, tanto pues, pensamos en las grandes marcas en conjunto, han disminuido 55% en los últimos 5 años el contenido calórico de sus productos. O sea, sí hay un trabajo ya previo a esta propuesta de etiquetado frontal de las empresas por bajar los contenidos de calorías y de azúcares de sus productos por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que el consumidor mismo está solicitando este tipo de productos. Ya no solamente queremos productos light o productos de dieta, sino que los productos regulares también sean menos perjudiciales para la salud.
Pues brevemente, 2 conclusiones, Octavio. Mira, sin duda esto es un tema de recursos y del debate no solo de salud, y entonces se entrampa el debate. Una persona con diabetes y con obesidad le cuesta de su bolsillo entre 2,000 y 7,500 pesos gastar en su tratamiento. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, el sector salud gasta 85,000 millones de pesos en atender a las personas solo de este padecimiento, obesidad y diabetes, al año. Es decir, en contraste con los números que nos aportó Puri, en este momento también hay que ver la otra parte. Es decir, no podemos dejar de lado lo que están gastando las familias y lo que gasta el sistema de salud. Bien es cierto que las empresas van a ver limitados. Las dos posiciones son válidas. La cuestión es hacer que los dos puntos de vista, tanto los recursos de las empresas, que no se mermen las cantidades y pueden mutar adicionalmente a otro tipo de productos, es decir, que no se satanice. Y la otra, que este debate se va a venir dando hacia lo que es la configuración de las nuevas cámaras hacia 2021. Muchísimas gracias, Octavio. Puri. Pues definitivamente se trata, sí es un tema de industria, las industrias deben apostar por ir innovando para mejorar también sus productos y porque sus productos sean cada vez más saludables, pero también es un tema de salud pública y hay que pensar también por qué México tiene los niveles que tiene de consumo de este tipo de productos, por qué no comemos más alimentos saludables, cuál es la estructura que hay detrás. Por supuesto, un consumidor más informado, un consumidor más empoderado es el que también va a permitir que la industria siga apostando por esa innovación, que demande que la industria esté innovando e invirtiendo en nuevos productos. Eso es clave, pero sí es un trabajo de ambos lados, ¿no? Tanto de la industria como de mejorar también un poco las políticas públicas de salud. Bueno, pues 2 mensajes clarísimos de Octavio Ortega y Puri Lucena, ambos editores en Expansión. Muchísimas gracias por seguir esta mesa de debate y el programa del día de hoy. Soy Eladio González y nos vemos todos los domingos a las 7 de la tarde. No me fallen.